La película comienza con nuestro protagonista despertando de una pesadilla bañado en sudor. A su lado está su madre, en el asiento del copiloto su hermano mayor Juan, y su padre quien conduce. A primera vista son una familia feliz que está en proceso de mudanza hacia su nueva casa. Cuando llegan, Jean siente una extraña sensación, como si ya conociera ese lugar a pesar de nunca haber estado allí. En ese momento, nos damos cuenta de la admiración que siente Jean por su hermano. Al parecer siempre fue excelente en lo académico. También es muy buen deportista y popular entre las chicas. Por otro lado, Jean es un estudiante mediocre y no es tan diestro en los deportes. En ese momento podemos ver que el rendimiento de Juan ha disminuido desde un accidente que lo dejó cojeando. Durante la mudanza, podemos ver que es el mes de mayo de 1997 y también a uno de los hombres que contrataron para bajar las cosas del camión. El hombre deja caer una de las cajas y cuando Jean se acerca a ayudarle, este le pregunta si verdaderamente Juan es su hermano mayor. Pero antes que Jean conteste, son interrumpidos por Juan, quien advierte que el hombre es necesitado en otra habitación de inmediato. Esa noche durante la cena y una vez terminada la mudanza, todos disfrutan en familia, a lo que Jean escucha unos ruidos de la habitación de arriba, habitación a la cual tienen prohibido ingresar ya que contiene objetos del dueño anterior que aún no ha podido llevarse. Dejado en claro esto, el padre de Jean insiste en que los ruidos son los truenos de la tormenta que se avecina. Más tarde, vemos a Jean estudiar para su examen de ingreso a la universidad. Este decide ir a descansar a lo que de nuevo escucha un ruido proveniente de la habitación prohibida. Jean se levanta a investigar, pero es descubierto por su hermano, quien le sugiere que vayan a tomar aire fresco para aclarar la mente. Ambos dan un paseo por el vecindario hasta que Juan recibe una llamada de su padre indicando que requiere su ayuda. Juan se adelanta a su casa dejando a Jean, pero en el camino de vuelta es abordado por varios hombres que lo atacan y meten a una camioneta. Juan se resiste, pero es capturado una segunda vez. Esta escena es vista por Jean, quien va en ayuda de su hermano, pero llega tarde y lo único que puede hacer es aprenderse el número de matrícula. Cuando llega a casa, Jean avisa a sus padres lo sucedido antes de caer desmayado. Al día siguiente, Jean es interrogado por dos detectives que no parecen muy interesados en investigar lo ocurrido con Juan. Estos también advierten que el número de placa dado por Jean no existe. Durante los siguientes días, los detectives preparan un dispositivo para rastrear llamadas a la espera de la llamada de los secuestradores. Sin embargo, nadie llamó. Una noche, cuando Jean vuelve a escuchar un ruido de la habitación prohibida, decide ocultarse en las sábanas, pero al final se lleva tremendo susto. Resulta que todo era una de las pesadillas de Jean. A la mañana siguiente, Juan entra por la puerta como si nada. Al parecer no tiene ningún recuerdo de lo que le ocurrió durante los 19 días. Los psicólogos lo atribuían a un trastorno llamado amnesia traumática disociativa. Esa misma noche, Jean nota que Juan no está, pero no le da mucha importancia y continúa durmiendo. A la mañana siguiente, Jean toma su medicina para la ansiedad que le fue recetada desde que llegaron a la nueva casa y desde que se prepara para el examen de la universidad. Después de perder la pastilla, Jean es interrumpido por su hermano olvidándose de ella, a lo que ambos deciden desayunar juntos. Jean le cuestiona a Juan sobre su salida nocturna, pero Juan advierte que no salió a ningún lado y que seguramente fue uno de sus sueños. La noche siguiente, Jean se queda dormido estudiando, a lo que Juan se acerca y apunta este portaminas hacia el ojo de Jean hasta que la mina se cae. Juan vuelve en sí y se marcha, resultando que Jean estuvo despierto todo ese tiempo y ante el extraño comportamiento de su hermano y al ver que puede caminar sin cojear, decide seguirlo en un taxi. Jean lo sigue hasta uno de los mercados callejeros de la ciudad donde estos dos hombres que Jean reconoce como los supuestos detectives de antes, llaman a Juan jefe. Jean continúa siguiendo a su hermano hasta que es sorprendido por los dos tipos de antes, comenzando una persecución que finaliza con Jean escapando para después ser dormido por alguien. A la mañana siguiente, Jean despierta en su escritorio junto a Juan como si nada hubiera pasado y asustado decide encerrarse en el baño. Juan lo confronta y le pide que le explique el por qué actúa tan raro, pero Jean insiste en que él no es su hermano y en que está en malos pasos. Al final, Jean sale armado con un tubo, pero Juan logra reducirlo y convencerlo de que todo fue un sueño y que lo del portaminas, el taxi y la persecución no ocurrieron y son producto de no tomarse las pastillas para la ansiedad. Jean entra en razón y toma su medicina, pero pasado un rato recuerda no haberle contado sobre el taxi a Juan, solo sobre el portaminas y la persecución. Este también encuentra la mina que se cayó del portaminas cuando Juan lo apuntó a su ojo. Preocupado, Jean le comenta a su madre sobre la vida nocturna de su hermano. Sin embargo, ella insiste en contarle a su padre, pero Jean no está de acuerdo y se marcha al ver el desinterés de su madre.
Más tarde, Jean la escucha hablando por teléfono con alguien mientras comenta que Jean ya sospecha de Juan e incluso podría sospechar que ella no es su verdadera madre. En ese momento, Jean hace ruido y por poco es descubierto. Su madre comenta que va a chequear la habitación para ver si sigue dormido. Escuchado esto, Jean sale y escala entre las paredes en medio de la lluvia y forcejea con la ventana para entrar. Cuando entra a la habitación, encuentra a Jean muy mojado bajo las sábanas, pero asume que es sudor y se marcha. Pasados unos segundos, Jean voltea y ve a su madre que sigue observando y que acaba de descubrirlo. Esta se marcha y mientras avisa por teléfono que Jean ya sabe que ella no es su madre, vemos a Jean escapar por la ventana lastimándose la pierna. Cuando sale de su casa, es interceptado por su padre y otro hombre. Su padre le prohíbe que salga, a lo que Jean lo empuja y escapa. La persecución continúa y después de estrellarse con un Rappi, Jean logra llegar a una estación de policía donde se siente a salvo. En la estación, los policías acceden al archivo de Jean, donde vemos que no tiene ningún antecedente ni historial relevante. Este intenta explicar que las personas con las que vivía desde mayo no eran en realidad su familia, a lo que los policías lo interrumpen y dejan en claro que están en el mes de enero del 2017. Escuchado esto, Jean replica que no es posible ya que él tiene 21 años, pero los policías se burlan y le indican que tiene 41. Jean ve el calendario y confirma que es el año 2017 y al verse en el espejo se da cuenta de su verdadero aspecto. Cuando regresa a casa, grita a su familia para que se muestren y den explicaciones, pero todo lo que escucha es música proveniente de la habitación prohibida. Jean sube y abre la puerta, encontrándose con una escena del crimen, pero en lugar de cuerpos, hay maniquíes. En ese momento ingresa su familia, a lo que Juan explica que pensaron que al Jean ver la escena del crimen recordaría, pero su plan no funcionó. Este también explica que una mujer y su hija fallecieron a manos de un asesino en esa habitación hace varios años, pero rápidamente la policía perdió interés en el caso. La familia dolida buscó a Juan para hacerse cargo del caso. Este último se encargó de encontrar al asesino, Jean, pero cuando lo hizo, se dio cuenta que a causa de la amnesia traumática disociativa, Jean había perdido sus recuerdos y realmente creía que era inocente a pesar de las torturas para hacerlo confesar. Debido a esto, Juan contrató a un hipnotista que resulta ser el hombre que fingía ser su padre. Este lo hipnotizó y planeó todo para recrear la época en la que Jean cometió el crimen, incluso contrató a una actriz profesional para hacer de su madre. Siendo esa la razón por la que Jean reconoció la casa ya que esa era la casa del crimen. También, por eso al hombre de la mudanza se le hizo raro que Juan fuera el hermano mayor de Jean ya que Jean se veía más viejo. La desaparición de Juan se debe a que la policía sospechaba que estaba pasando algo raro y decidió arrestarlo, pero gracias a sus contactos, solo duró 19 días en prisión. Finalmente, se nos explica que los ruidos que escuchaba de la habitación eran los ayudantes de Juan quienes preparaban la escena del crimen. Finalmente, vemos a Jean ser llevado por Juan para ser encerrado y comenzar el proceso de hipnosis de nuevo, pero Jean insiste en que él sería incapaz de hacer tal cosa para después lanzarse fuera del auto y escapar. La persecución termina cuando Juan se estrella fuertemente contra un poste de electricidad y pierde la conciencia, pero cuando Jean se va, es atropellado. El golpe le devuelve la memoria a Jean y volvemos a ver la escena de antes de mudarse a su nueva casa, solo que esta vez está con su verdadera familia. Todos ríen y disfrutan, pero cuando Jean decide dormir, se escucha un estruendo dando a entender que tuvieron un accidente en el cual fallecieron los padres de Jean y su hermano se encuentra gravemente herido y en coma inducido. Adicionalmente, Jean no tiene el dinero para pagar por el tratamiento de su hermano. Este comienza a buscar trabajo desesperadamente, pero es rechazado de todos a los que aplica. Una noche, recibe un correo de alguien que desea contratarlo puesto que el anuncio de Jean dice que está dispuesto a hacer lo que sea. Quien desea contratarlo, le indica terminar con la vida de alguien a cambio de dinero. Jean se niega en un principio, pero al día siguiente acepta y se dirige hacia la casa de la víctima. El hombre que le ofreció el trabajo fue claro al decir que solo debía terminar con la vida de la mujer, dejando a sus 2 hijos intactos. Jean se infiltra en la casa con un cuchillo, pero recapacita y decide marcharse. Sin embargo, la mujer lo descubre a lo que Jean le pide por favor que no grite para no llamar la atención mientras él se va. La mujer asustada entiende la situación, pero en ese instante su hija baja las escaleras y grita asustada. Jean la sigue para hacer que se calme y cuando forcejea con ella ingresan al cuarto prohibido, pero la chica ya tiene una herida grave. Cuando la mujer entra a la habitación, Jean enloquece y decide terminar el trabajo mientras pone música en medio de la situación.
Terminado el alboroto y cuando iba de salida, Jean se encuentra al otro hijo de la mujer, a quien Jean le indica ocultarse debajo de las sábanas y contar 10 veces hasta 20 para poder reunirse con su mamá y con su hermana. El niño acepta y en la escena siguiente vemos a este hombre, quien resulta ser el mismo doctor que trabaja en el hospital y que lleva el caso del hermano de Jean. Este recibe una llamada de su hijo pequeño que encontró los cuerpos de su madre y de su hermana, a lo que al voltear encuentra a Jean arrepentido por lo que hizo. En ese momento se nos revela que la mujer era la esposa del doctor y que éste se aprovechó de la desesperación de Jean para que termine con la vida de su esposa y así cobrar múltiples seguros de vida que estaban a su nombre. A pesar de todo, como Jean terminó también con la vida de su hija, el doctor decide atacarlo y en medio del forcejeo el doctor termina colgando de la azotea de un edificio y a pesar de los esfuerzos de Jean por salvarlo el hombre no se puede perdonar a sí mismo por lo que hizo y se suelta. Cuando Jean despierta, se encuentra en el hospital junto con Juan. Este último se despide de él ya que por fin va a terminar con su vida, a lo que Jean se retira la máscara y le pide perdón por lo que hizo. Escuchado esto, Juan se detiene y al darse cuenta de que Jean por fin recuerda lo ocurrido, le revela que él era el pequeño niño a quien Jean dejó huérfano. Jean le dice que está arrepentido de lo que hizo y cuando Juan le cuestiona si fue su padre quien lo envió a terminar con la vida de su madre y de su hermana, Jean decide mentir y decir que no para proteger a Juan a pesar de todo lo que ha pasado. En ese momento, Juan entiende lo que está ocurriendo y se va sabiendo la verdad. Seguidamente, Juan se dirige hacia un pasillo cerrado del hospital y al mismo tiempo Jean se inyecta un líquido que acabará con su vida. Cuando una enfermera se asoma, ve que Juan ha saltado por la ventana y asimismo vemos a Jean a quien le está haciendo efecto la sustancia. En la escena final, vemos a Jean siendo llamado por su familia para marcharse, pero esta vez también está Juan de pequeño que lo saluda. Después de eso, ambos siguen sus caminos con sus respectivas familias, siendo este el fin de la película.